Si estás viendo este vídeo es porque quizás estés planteándote empezar una carrera en el mundo de la ciencia de datos. Si esto es así, te felicito porque hoy más que nunca el mundo necesita gente que conozca este mundo, que sepa cómo funcionan los datos, no solo porque los datos nos ofrecen un montón de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, sino también porque en un mundo cada vez más digital y más dominado por grandes empresas tecnológicas y en el que prácticamente todo se hace a través de un ordenador, un móvil o una pantalla, necesitamos una gran masa crítica de personas que, pues que sepan lo que está pasando y que tengan esa visión crítica que permita que el desarrollo de Internet y de las tecnologías se haga de la forma más ética y más beneficiosa para la sociedad que sea posible. Así que nada, en este vídeo os voy a contar un poco cómo empecé yo en este mundo de los datos. Yo estuve donde estáis vosotros hace no mucho. En mi caso estaba estudiando un máster en Derecho Europeo en Holanda, y fue allí de repente haciendo una investigación sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Descubrí que había un grupo de empresas que estaban utilizando tecnología satélite e inteligencia artificial para hacer mediciones de dióxido de carbono desde el espacio. Para mí todo eso era magia y al mismo tiempo lo veía como una tecnología súper necesaria para afrontar el gran problema de la crisis climática que estamos viviendo hoy. Así que cuando terminé mis estudios decidí empezar a programar por mi cuenta porque sentía que no quería perderme este tren, que no quería, no ser un ignorante en este mundo de los datos. Y nada, tiré un poco como un burro, hice un pequeño viraje en mi carrera, me puse a programar y hasta el día de hoy, la verdad que ha sido uno de los viajes académicos más divertidos y más apasionantes de mi vida. Sigo aprendiendo día a día y nada, si estáis pensando en meteros en este mundo, yo os invito a que lo hagáis porque no os vais a decepcionar. Así que nada, vamos al lío, vamos como siempre con un cuaderno de Júpiter y vamos a ver un poco cuáles son los primeros pasos que hay que dar o que debéis dar si queréis empezar en este mundo. Consejos y cosas que a mí me hubieran venido muy bien cuando empecé en este mundo. Así que nada, vamos al lío. Me llamo Javier Canales y esto es Garage Data Pills. Pues tenemos aquí este cuaderno de Júpiter que podréis descargar desde la descripción del vídeo. Y vamos a ir viendo diferentes cositas. Lo primero de todo, ¿por qué habría que aprender Python? ¿O por qué es una gran decisión empezar en este mundo aprendiendo Python? Ya os adelanto de que va a haber muchas herramientas que vais a tener que aprender o con las que vais a tener que ir equipando vuestra caja de herramientas si queréis llegar lejos en este mundo. Pero sin duda, si hay que empezar por algo, igual que el carpintero empieza con el martillo, pues nosotros empezamos con Python. Es esencial que aprendamos este lenguaje de programación porque cada día... aquí tenemos varias razones, pero el gran resumen es que Python es el lenguaje de programación más popular a día de hoy en muchos ámbitos, incluido la ciencia de datos, y hay muchas razones para ello. Es decir, que Python es un lenguaje muy versátil, que se utiliza en ciencia de datos, pero también en otras disciplinas del desarrollo de software, como el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de páginas web o incluso la creación de videojuegos. Es un lenguaje open source y esto es una gran ventaja porque, para empezar, es gratis. Y además toda la comunidad de desarrolladores del mundo tiene la opción de participar en el desarrollo y la mejora de Python. Y al final el hecho de que sea gratis pues hace que se abra la puerta a que usuarios de todo el mundo puedan utilizarlo. Es además una herramienta esencial y muy buena porque tiene una sintaxis muy sencilla basada en el inglés, y es por ello que se recomienda muchísimo como un lenguaje de programación para que empiece gente que no tiene ni idea de cómo programar. Es un lenguaje muy potente, aunque también decir que hay otros más potentes a día de hoy, pero Python reúne un equilibrio muy bueno entre legibilidad y rendimiento, ¿vale? Se hacen las cosas bastante rápidas en Python. Decir también que, como ya he mencionado, es un lenguaje ultra popular. Si nos vamos a muchísimos índices de popularidad de lenguajes de programación, como el índice TIOBE, pues de hace ya bastante tiempo Python ocupa el primer lugar. Y en otros índices similares pues también suele estar en la primera o en la segunda posición, ¿vale? Y nada, entonces podréis elegir otro lenguaje para empezar en ciencia de datos. Se suele utilizar mucho R, pero sin ánimo de ofender y sin ánimo de crear aquí un conflicto, decir que Python es posiblemente la mejor opción que tenemos hoy si queremos empezar en ciencia de datos. Os daría también unos consejos
Si estáis empezando en el mundo de la programación, estos consejos, si os los tatuáis, la gente lo va a entender, ¿vale? Lo primero de todo, la programación como un gimnasio, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque al principio nos va a costar horrores, vamos a tener miedo, especialmente si no habéis hecho nada de matemáticas o de programación en el pasado. Empezar de cero os va a costar exactamente igual que nos cuesta empezar en el gimnasio, porque los siguientes días tenemos agujetas y estamos jodidos por todos lados. Aquí exactamente igual, al principio va a doler, no os vais a enterar de nada, pero no os preocupéis porque en cuestión de muy poco vais a estar haciendo cosas ya bastante interesantes. Cuanto más programéis, al final lo que vais a llegar es lo que yo llamo el arte de la programación. Hay un montón de cosas que ahora no vais a percibir al principio, pero exactamente igual que el que se pega mucho tiempo escribiendo, pues ya se hace sensible a pequeños detalles de la novela o el poema que esté escribiendo, con la programación es exactamente igual. Nos vamos a encontrar que hay muchas formas de hacer lo mismo en programación, pero hay formas más eficientes y más elegantes y más bonitas de hacer las cosas. Y eso es un poco a lo que debéis aspirar. Os digo también que no tiene sentido aprender de memoria, porque siempre vamos a tener a Google para que nos eche una mano. Dudas que tengáis, documentación que queréis informaros, absolutamente todo lo tenéis en Google, así que tomadlo como vuestro compañero del alma. Control C, Control V como forma de vida, esto también es un clásico. ¿Para qué pegaros picando código haciendo cosas cuando podéis copiarlo de internet? Así que copiar, copiar, copiar y vais a hacer que vuestro trabajo sea lo más eficiente posible. Y por último, algo que ya he mencionado, muchas soluciones para un mismo problema. Se pueden hacer las cosas de diferentes formas, pero sí que es cierto que hay soluciones más eficientes y más elegantes que otras. Una vez que entremos ya, pues lo primero que vamos a tener que hacer en nuestro viaje en Python es aprender un poco la sintaxis básica, ¿vale? Esto es como aprender a andar, pues aquí también vamos a tener que conocer las piezas más fundamentales de Python y prácticamente de cualquier lenguaje de programación, porque son herramientas compartidas. Utilizar Python como una calculadora, todo lo que son operaciones algebraicas básicas, vamos a tener que hacerlo, sumas, restas, divisiones, todo esto, comparar cosas, 10 mayor que 11, pues me va a devolver un true o false, cosas así. Vamos a tener que conocer cómo podríamos utilizar un lenguaje de programación como si se tratara de una calculadora. Vamos a tener que aprender también los datos básicos en Python. Tenemos tipos de datos como los strings, los números, los decimales o los booleanos, y luego tenemos estructuras de datos un poquito más complejas que se constituyen de varios datos básicos. Pueden ser listas, tuplas, diccionarios, sets. No vamos a decir lo que son cada una, pero bueno, esto es un poco resumen, súper refrito de lo que es la sintaxis básica de Python. Expresiones condicionales, esto es todo un clásico en programación. Decirle a Python que compruebe si se cumple una condición. En caso de que se cumpla, hacer lo que sea. Y en caso de que no se cumpla, pues hacer otra cosa, ¿vale? En este caso le decimos, compruébame si x es igual a 10, en caso de que sea igual, imprímeme esto, y en caso contrario, pues imprímeme lo de abajo. En este caso 11 es distinto de 10, pues me imprime esto de abajo, ¿vale? Y si yo pusiera aquí 11 o pusiera 10 aquí de repente, pues se aplicaría esto. Hablamos también de los bucles, por supuesto, bucle for, bucle while, son formas de iterar por nuestro código, formas de cambiar un poco el flujo natural de ejecución de los programas. En este caso con los bucles le vamos a decir a Python que se enrede en la ejecución de unos algoritmos hasta que termine una sucesión o en caso de que termine cuando una condición deje de ser cierta. Y luego por supuesto también funciones. Tenemos varios tipos de funciones en Python, funciones built-in, que son funciones que vienen ya en la caja de herramientas más básica. Tengo que correrla aquí, perdona. En la caja de herramientas más básica de Python, pues tenemos aquí el ejemplo de la función len, que calcula para el caso de las listas el número de elementos que tiene una lista. Recordemos, la lista tiene 4 elementos. Si lo hiciera sobre un string, pues lo que va a hacer la función len va a ser calcularme el número de caracteres que hay aquí, que son 20, ¿vale? Tenemos funciones de terceros también, que son básicamente todas las funciones que están en los cientos de miles de paquetes que han desarrollado la comunidad de Python. En este caso utilizo el paquete datetime, y de ese paquete voy a utilizar la función datetime_today, que me devuelve la fecha de hoy. Aquí la tendríamos, 2023 de octubre, el día 27, ¿vale? Y la hora actual. Y por último tendríamos también pues las funciones UDF, que no dejan de ser funciones que creamos nosotros mismos para, en el caso de que no exista ya una función ya hecha, pues nos podemos picar nosotros nuestra propia función. Una vez que hemos aprendido la sintaxis básica en Python,
Lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar a trabajar con librerías especializadas en el análisis de datos. Hay muchísimas librerías de mayor o menor complejidad para analizar datos en Python, pero sin duda si tenemos que elegir algunas, para empezar elegiríamos estas 4, ¿vale? Tenemos NumPy, que ahora explicaremos lo que es, tenemos Pandas, la librería por excelencia para hacer manipulación de datos con los famosos data frames, ahora lo veremos, Matplotlib, la biblioteca estándar para hacer visualizaciones de gráficos en Python, y Seaborn, que es una versión mejorada o escrita por encima de Matplotlib que aprovecha todo lo que nos ofrece esta librería, pero simplificando el código, permitiéndonos hacer cosas con muy pocas líneas de código, cosas bastante chulas. ¿Qué nos ofrece NumPy? Pues NumPy podríamos decir un poco que es el corazón de toda la arquitectura o el ecosistema de analítica de datos en Python. ¿Qué nos permite NumPy? Pues crear arrays, los famosos arrays de NumPy, que van a ser estructuras de datos que me van a permitir hacer operaciones matemáticas avanzadas sobre ellos y que además son estructuras muy eficientes, muy optimizadas, que permiten que cualquier operación sobre ellas se haga en tiempo récord, muy rápido, y además son estructuras muy versátiles que me permiten crear no solo vectores como el que tenemos aquí, también llamados arrays, sino también matrices, ¿vale? Y ya son algo que, si os fijáis, se parece mucho a una tabla de Excel corriente con filas y columnas. Sobre estos arrays voy a poder aplicar también un número bastante grande de operaciones matemáticas un poquito más avanzadas, como puede ser la raíz cuadrada, que sería esta, ¿vale? Entonces NumPy, como resumen, nos ofrece por una parte los arrays, estructuras súper buenas, y por otra parte un conjunto, un catálogo muy amplio de funciones matemáticas. Una vez que tenemos los arrays de NumPy, por encima de NumPy se ha escrito o se ha desarrollado Pandas, que posiblemente os suene. Pandas es un poco la herramienta con la que más vamos a trabajar posiblemente en nuestro día a día como analistas de datos o científicos de datos. ¿Qué es lo que nos ofrece Pandas? Pues 2 estructuras de datos. Básicamente los Pandas series, que son como un array pero con un índice, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí a la izquierda. Y lo más famoso de todo, la joya de la corona, que es los data frames de Pandas. Si cojo la matriz que creé antes, esta que tengo aquí, y la convierto en un data frame, le meto nombres de columna, pues aquí ya tendría la versión Excel en Python, que va a ser los data frames de Pandas. Pero Pandas nos ofrece muchísimo más. Nos ofrece también la posibilidad de, en vez de picarnos la base de datos nosotros, nos ofrece también la posibilidad de leer archivos ubicados en nuestro ordenador o ubicados en internet. En este caso estoy utilizando una URL con una base de datos de los pasajeros del Titanic, la podéis encontrar aquí, ¿vale? Y si yo le paso a la función pdreadcsv esta URL, Python me lee esta base de datos. Y aquí tendría pues una base de datos de 891 filas y unas cuantas columnas relativas a diferente información de los tripulantes que fueron o que participaron en el viaje que dio con el Titanic en el fondo del océano. Estos data frames son estructuras súper complejas que me van a permitir pues tratarlos como si fueran chicles. Voy a poder hacer todo tipo de operaciones sobre ellos. Por ejemplo, si quiero calcular la media de edad de los pasajeros del Titanic, selecciono la columna edad y calculo la media, fue de 29 años. Número de pasajeros por sexo, puedo utilizar el método value count, o podría hacer operaciones del tipo group by para calcular en este caso cuál fue el precio medio que se pagó en cada una de las clases. Y vemos en este caso que pues en primera clase se pagó de media $84 y luego en segunda clase 20 y en tercera clase 13. Estas operaciones numéricas, estas manipulaciones están muy bien, pero normalmente nosotros lo que vamos a querer hacer analizando datos va a ser hacer visualizaciones. ¿Por qué visualizaciones? Porque es una forma mucho más eficaz de presentar información. En este caso, si yo quiero calcular la media de edad, pues lo hemos calculado arriba, pero también podría hacer yo un histograma en el que voy a mostrar aquí en diferentes celdas, en diferentes barritas, cómo se distribuye la edad entre los pasajeros. Y aquí vemos que la media más o menos coincide con los 20 largos, ¿vale? Como teníamos antes, como habíamos visto. Pero podemos ver también pues la distribución, ¿no? En diferentes bins que se llaman, ¿vale? Si yo pongo bins 10, pues tengo menos barritas y se acumula más la información. Y bueno, pues esto ya son cositas que me permiten hacer Matplotlib, que como ya he dicho es la biblioteca por excelencia de
Python para hacer visualizaciones. Con Matplotlib se puede hacer absolutamente todo lo que queramos, pero sí que es cierto que para hacer cosas complejas Matplotlib puede ser un poquito farragoso, ¿vale? Se va a poder hacer todo, pero nos va a llevar bastantes líneas de código. Si quisiéramos algo más simplificado, tenemos Seaborn, que Seaborn es una biblioteca escrita sobre Matplotlib y que me va a ofrecer pues, una serie de funciones muy simples que me va a permitir con muy pocas líneas de código hacer visualizaciones que ya son muy presentables, que son muy bonitas. Por ejemplo, tengo la función countplot, que me hace este gráfico de barras en el que le estoy pasando pasajeros por clase. Vemos que lo que más hubo fue en tercera clase. Luego aquí le estoy pasando un histograma con el precio que se pagó. Vemos que histograma tan bonito con solo una línea de código. Y cosas un poquito más chulas, pues también aquí le podría pasar un boxplot, que en este caso estoy calculando cómo se distribuye la variable clase utilizando como referencia la edad. Entonces es la distribución, realmente es la distribución de la edad desagregado por clase. Y vemos también, con muy pocas líneas de código puedo hacer ya cosas muy bonitas. Al final esto es un poco los pasos a seguir para empezar a desarrollarnos en el mundo de la analítica de datos en Python. No os agobiéis, porque bueno, todo es un camino. Yo llevo unos cuantos años ya en esto y todavía hoy sigo aprendiendo, y eso es una de las cosas más divertidas y más apasionantes de este mundo, que constantemente van surgiendo cosas nuevas, y si sois personas curiosas y os gusta estar todo el día aprendiendo, pues aquí no os vais a aburrir, este mundo os va a encantar. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que estas pautas os sirvan para iniciaros en vuestro viaje como analistas y científicos de datos. Si tenéis dudas, dejadlas en los comentarios del vídeo, y si os ha gustado el vídeo, pues os animaros a que os suscribáis al canal, porque vamos a seguir subiendo vídeos con temáticas, muchas librerías, muchas cosas que hemos visto en este vídeo y muchas otras que esperemos que os ayuden a seguir creciendo en este mundo tan apasionante de los datos. Nos vemos en el próximo vídeo.